Vivimos en movimiento constante. Nuestras vidas son una serie de trayectos, del trabajo a casa, de la escuela al parque, de una ciudad a otra buscando un nuevo comienzo. Asumimos que la carretera es solo un medio para un fin, un espacio de transición donde estamos seguros dentro de nuestras burbujas de metal y vidrio. Pero, ¿qué pasa cuando el trayecto se interrumpe? ¿Qué sucede cuando la carretera se convierte en una escena del crimen y tu coche en tu ataúd? Hoy exploraremos 5 historias desgarradoras de vidas interrumpidas violentamente. Desde el brillo artístico de un actor en Austin hasta la inocencia robada en un parque de remolques. 5 personas que tenían planes para el día siguiente y que nunca llegaron a ver el amanecer. Bienvenidos a la autopista del misterio. Número 1. El telón final. Edward Espino. Nuestra primera historia nos lleva a las vibrantes y a veces caóticas carreteras de Texas, específicamente a Austin, una ciudad que se enorgullece de su lema "Mantén a Austin raro", un refugio para artistas, músicos y soñadores. Pero en marzo de 2025, la ciudad de la música se convirtió en el escenario de un silencio mortal. Hablemos de Edward John Espino, conocido por todos como Eddie. Nacido el 3 de abril de 1977, hijo de Ed e Irma Espino, Eddie no era un hombre común. Quienes lo conocían lo describían como una fuerza de la naturaleza positiva. Tenía ese tipo de carisma que no se aprende, sino con el que se nace. Era el tío favorito, adorado por sus 5 sobrinos a quienes trataba como si fueran su propia sangre, llenando sus vidas de risas y aventuras. Desde joven, Eddie supo que su lugar estaba bajo los reflectores. Durante su tercer año en la secundaria Foy H. Moody, el teatro lo atrapó. Continuó actuando al transferirse a la Mary Carroll High School, graduándose en 1995 con el sueño del arte corriendo por sus venas. Pero Eddie también tenía un sentido del deber. Sorprendiendo a muchos, hizo una pausa en su vida artística para unirse al ejército de los Estados Unidos. Sirvió a su país con el mismo compromiso que ponía en sus actuaciones. Al regresar a la vida civil, su creatividad buscó nuevos cauces. Se mudó a Dallas, se matriculó en el Instituto de Arte y se graduó en diseño gráfico en 1997. Sin embargo, el llamado de su hogar, Corpus Christi, era fuerte. Al regresar, se convirtió en una figura local, trabajó en iHeartRadio, diseñó, operó cámaras y, por supuesto, volvió a su primer amor, el teatro. Eddie brilló en producciones locales, fue parte de West Side Story, The Rocky Horror Show, Spring Awakening. Cantaba, bailaba y vivía 1000 vidas sobre las tablas del Aurora Arts Theater y el Harbor Playhouse. Su espíritu inquieto lo llevó incluso a la Gran Manzana. Un viaje a Nueva York con su mejor amigo de la infancia se convirtió en una estancia de varios años, donde Eddie logró lo que muchos solo sueñan: actuar en producciones off-Broadway. Pero Texas siempre lo llamaba de vuelta. En sus últimos años, Eddie exploró el cine independiente, irónicamente participando en proyectos de terror como Muerte, Tales of Horror. A los 47 años, Eddie buscaba un nuevo comienzo. Se mudó a Austin, Texas. Vivía con un compañero de cuarto, rodeado de la energía creativa de la capital. No sabía que esa mudanza, esa búsqueda de un nuevo escenario, lo pondría en la ruta directa de una tragedia sin sentido. 16 de marzo de 2025. Austin estaba en plena ebullición. Era el fin de semana del famoso festival South by Southwest, CXCLUBIE. La ciudad estaba inundada de cineastas, músicos, tecnólogos y turistas de todo el mundo. Las calles del centro eran una fiesta continua, pero a las 3:30 de la madrugada la fiesta había terminado para Eddie. Él conducía su Mitsubishi hacia el norte por la Interestatal 35, cerca de Baker Lane. La I-35 es la arteria principal que corta Texas. A esa hora el tráfico debería ser fluido, una línea hipnótica de luces rojas y blancas. Eddie iba al volante, quizás pensando en su próximo proyecto o escuchando música para mantenerse despierto.
Estaba solo en su coche. Entonces sucedió. No hubo aviso. No hubo una discusión previa que sepamos. Un disparo. O quizás varios. El metal se perforó. El caos estalló dentro del pequeño habitáculo del Mitsubishi. Herido de muerte, Eddie perdió el control o el vehículo simplemente se detuvo. Su coche quedó varado en medio de la interestatal, una trampa mortal en la oscuridad. Los otros automovilistas que pasaban no tenían idea del horror que acababa de ocurrir. Llamaron al 911, sí, pero reportaron un vehículo averiado o un coche estancado. Nadie sabía que dentro había un hombre muriendo. La tragedia se compuso de capas. Antes de que las autoridades pudieran llegar para asegurar la escena, ocurrió el segundo impacto. Un conductor de una Ford Bronco, distraído o incapaz de reaccionar a tiempo ante el coche detenido de Eddie, se estrelló contra él. El impacto fue brutal, pero los investigadores determinarían rápidamente que el conductor de la Bronco era inocente de la muerte de Eddie. Fue solo un testigo involuntario del final. El verdadero daño ya estaba hecho. Los servicios de emergencia lucharon por salvarlo, pero las heridas eran catastróficas. A las 4:14 a.m., Edward John Espino, el hombre que había traído tanta alegría a tantos escenarios, fue declarado muerto. La autopsia y la investigación balística confirmaron la sombría verdad. Eddie no murió por el accidente con la Bronco, murió por un disparo. La teoría principal de la policía de Austin es tan aterradora como común: un incidente de furia al volante, road rage. ¿Cortó Eddie el paso a alguien sin querer? ¿Fue demasiado lento? ¿O simplemente se cruzó con un depredador que buscaba una excusa para apretar el gatillo esa noche? No lo sabemos. Lo que hace este caso aún más frustrante es el contexto. Era el fin de semana de SXSW. Había miles de personas de fuera de la ciudad, miles de coches, miles de cámaras. La policía cree que la clave para resolver el asesinato de Eddie está grabada en la memoria digital de alguien. Una cámara de tablero, dashcam, que captó un destello, un coche acelerando, una matrícula. Alguien vio algo. Alguien tiene la pieza que falta en su disco duro y quizás ni siquiera lo sabe. Las autoridades están pidiendo desesperadamente que cualquiera que haya estado en la I-35 cerca de Baker Lane esa madrugada revise sus grabaciones. Hay una recompensa de $1,000, pero ninguna cantidad de dinero traerá de vuelta al artista, al tío, al amigo. Edward Espino fue asesinado el 16 de marzo de 2025. Hoy, en noviembre de 2025, su asesino sigue libre, conduciendo quizás por esa misma autopista, oculto entre el tráfico, invisible como un fantasma en la máquina. El telón cayó demasiado pronto para Eddie y la obra de su vida quedó inconclusa por un momento de violencia anónima en la carretera. Número 2. Fuego en la puerta. Peggy Ann Wright. Dejamos el asfalto de Austin para adentrarnos en la quietud de Crandall, Texas. Un lugar donde el tiempo parece pasar más lento, donde los vecinos se saludan y las puertas a menudo se abren con confianza. Pero hay un tipo de maldad que no busca la oscuridad de la noche ni el anonimato de una multitud. Hay depredadores que atacan a plena luz del día, buscando a los más vulnerables, a aquellos que han vivido una vida entera de trabajo y honestidad, solo para arrebatarles todo en un instante de fuego y furia. Esta es la historia de Peggy Ann Wright, y es una historia que te hará cuestionar qué clase de ser humano es capaz de tanta crueldad por tan poco. Peggy Ann Wright nació el 2 de agosto de 1941 en Terrell, Texas. A sus 78 años, la mayoría de las personas estarían disfrutando de un retiro tranquilo, pero Peggy no era la mayoría de las personas. Era descrita por todos como una mujer con chispa, energética y llena de vida. Durante los últimos 15 años, había hecho su hogar en la carretera Farm to Market 148 en Crandall. Pero su verdadero segundo hogar era su trabajo.
Peggy era un ejemplo de lealtad y dedicación. Había trabajado durante más de 48 años, casi medio siglo, en Falcon Steel, Mica Steel Works, sirviendo como asistente de dibujo. No trabajaba porque tuviera que hacerlo, sino porque amaba mantenerse activa. Era generosa, independiente y fuerte. Nadie podía imaginar que esa fuerza sería puesta a prueba de la manera más horrible imaginable. La mañana del 15 de octubre de 2019 comenzó como cualquier otra en casi 5 décadas. Peggy se estaba arreglando, preparándose para ir a su trabajo, como lo hacía cada día. Entonces, llamaron a la puerta. En una comunidad rural, un golpe en la puerta suele ser un vecino, un cartero o alguien pidiendo direcciones. Peggy, confiada, abrió. Pero del otro lado no había un amigo. Había una mujer, y en su mano, una pistola apuntando directamente al pecho de Peggy. El terror entró en la casa en segundos. La mujer forzó su entrada, empujando a Peggy hacia el interior de su propio santuario. Exigía dinero. Lo que siguió fue un acto de cobardía extrema. La atacante dominó a la mujer de 78 años y la ató a una silla. Los informes dicen que las ataduras eran tan fuertes, tan brutales, que cortaron la frágil piel de Peggy. Allí estaba, inmovilizada, aterrorizada, viendo cómo una extraña saqueaba su vida. Y aquí es donde el crimen se vuelve incomprensible. La intrusa tomó $200 en efectivo. Eso fue todo. Peggy llevaba puestas todas sus joyas, anillos, collares, piezas que probablemente valían mucho más que el efectivo. Pero la atacante las ignoró. No se llevó nada más. Por $200 decidió destruir una vida. Pero el robo no fue suficiente. En un acto final de maldad pura, antes de huir, la mujer prendió fuego a la casa. Dejó a Peggy atada a la silla, atrapada, condenada a morir quemada viva en su propio hogar mientras ella escapaba con un puñado de billetes. El humo comenzó a llenar la habitación. El calor aumentaba. Peggy luchaba contra sus ataduras, pero eran demasiado fuertes. Afortunadamente, en los pueblos pequeños, la gente mira por los demás. Los vecinos vieron el humo, no lo dudaron. Entraron repetidamente en la casa en llamas, arriesgando sus propias vidas, buscando a Peggy entre la niebla tóxica. Finalmente, con la ayuda de un transeúnte y un bombero de Crandall que llegó a la escena, lograron sacarla. Peggy estaba viva, pero gravemente herida. Fue llevada al hospital en condición estable pero reservada. A pesar del trauma y el dolor, su mente seguía siendo aguda. Pudo dar a los investigadores una descripción de la mujer que la atacó. Se produjo un boceto policial. Se habló de una camioneta vista en la zona. Pero las preguntas persistían. ¿Por qué no se llevó las joyas? ¿Conocía a Peggy? ¿Fue un ataque al azar o algo personal disfrazado de robo? Peggy era una luchadora. Se aferró a la vida con la misma tenacidad con la que había trabajado durante 48 años. Pasó el Día de Acción de Gracias en el hospital. Pasó la Navidad. Pasó el Año Nuevo. Luchó durante 6 largos meses para recuperarse de las quemaduras y las heridas internas. Pero el daño era demasiado profundo para un cuerpo de 78 años. El 28 de abril de 2020, Peggy Ann Wright falleció debido a las complicaciones de sus heridas. En ese momento, el caso cambió. Ya no era un asalto agravado o un incendio provocado. Ahora era homicidio. Han pasado años. Es noviembre de 2025 y el caso sigue sin resolverse. Alguien en el este de Texas sabe quién es esa mujer. Alguien sabe quién llegó a casa ese día de octubre con $200 manchados de sangre y olor a humo. Peggy merecía terminar sus días rodeada de familia, no atada a una silla viendo arder sus recuerdos. Número 3. La niña robada y la madre ausente, Sonia y Daniel Jiménez. A veces, el peligro más letal no es un extraño que entra por la ventana, sino la persona con la que compartiste tu vida. La violencia doméstica es una tormenta silenciosa que se gesta a puerta cerrada,
acumulando nubes negras hasta que un día, inevitablemente, estalla. Nuestra siguiente historia nos lleva a Pasadena, Texas, julio de 2006. Es la historia de una madre que intentó escapar para salvarse a sí misma y a sus hijas, y de un padre que decidió que si no podía tener el control, nadie lo tendría. Esta es la historia de un asesinato, pero también es la historia de una niña que desapareció en la noche y que, hoy en día, podría estar caminando entre nosotros sin saber quién es realmente. Sonia Jiménez nació en México en 1971. Su viaje la llevó primero a Arkansas y finalmente a Texas, buscando, como tantos otros, una vida mejor. Sonia era una mujer que iluminaba la habitación. Le encantaba arreglarse. Sus amigos recuerdan su afición por los tacones altos y los vestidos elegantes. Pero su mayor orgullo no estaba en su armario, sino en sus dos hijas, Jessica Sabas, fruto de una relación anterior, y la pequeña Danielle Ediley, nacida en 2003. En Texas, Sonia conoció y se casó con Leandro Jiménez. Desde fuera, podían parecer una familia normal, pero dentro de las paredes de su hogar, la realidad era un campo de batalla. El matrimonio de 13 años con Leandro fue descrito como tumultuoso y violento. Hubo múltiples reportes documentados de violencia doméstica. Leandro era un hombre que no aceptaba un no por respuesta. Finalmente, Sonia encontró el coraje para decir basta. Se divorció de él. Tomó a sus hijas, Jessica, de 15 años, y la pequeña Danielle, de 3 años, y se mudó a un parque de remolques en Pasadena, Texas. Intentaba empezar de cero, lejos de los puños y los gritos. La noche del 31 de julio de 2006, el destino de esta familia se partió en dos escenarios simultáneos. Sonia decidió salir un rato. Fue a visitar a una amiga en su apartamento en Bear Bayou Drive, en Channel View, a las afueras de Houston. Dejó a sus hijas en la seguridad de su hogar. Jessica, siendo la hermana mayor responsable de 15 años, se quedó cuidando a la pequeña Danielle. A las 8:30 p.m., en Channel View, el horror alcanzó a Sonia. Fue atacada brutalmente. Alguien la apuñaló repetidamente. Aunque fue trasladada de urgencia al Hospital Memorial Hermann, las heridas eran mortales. Sonia Jiménez, la madre que amaba los tacones y soñaba con la libertad, fue declarada muerta esa misma noche. Mientras Sonia luchaba por su vida en una ambulancia, una sombra llegó al remolque en Pasadena. Era Leandro Jiménez. Jessica, de 15 años, abrió la puerta. No sabía que su madre acababa de ser asesinada. No sabía que el hombre que tenía enfrente probablemente tenía las manos manchadas de sangre metafórica o literalmente. Leandro no hizo una escena. No atacó a Jessica. Simplemente fue por lo que consideraba suyo. Tomó a su hija biológica, la pequeña Danielle de 3 años. Le dijo a Jessica que se la llevaría. Y sin más salió por la puerta, subió a Danielle a su camioneta y desapareció en la oscuridad de la noche texana. Jessica se quedó sola en el remolque, confundida, esperando a que su madre regresara para contarle lo que había pasado. Pero Sonia nunca regresó. En su lugar llegó la policía con la noticia que destrozaría su mundo. Su madre estaba muerta y su hermana pequeña había sido secuestrada por el asesino. Se emitió una orden de arresto inmediata contra Leandro Jiménez por asesinato y secuestro. La policía identificó su vehículo, una Chevrolet Silverado 1500, modelo 2004, color plata, cabina extendida. Tenía rines cromados de 22 pulgadas y placas de Texas 9GH92. Los investigadores creen que Leandro condujo directamente hacia el sur, cruzando la frontera hacia México antes de que pudieran cerrar el cerco. Se llevó a Danielle con él, desapareciendo en un país vasto donde es fácil perderse si tienes dinero y contactos. Han pasado casi 20 años desde esa noche de julio. Hoy, en noviembre de 2025, el caso sigue abierto y las heridas siguen sangrando.
Jessica sobrevivió, creció, se casó y vive al oeste de Houston. Pero vive con el fantasma de esa noche, preguntándose dónde está su hermanita. Danielle Edily Jiménez ya no es una niña de 3 años, hoy tendría 22 años. Es una mujer adulta. Lo más trágico es que es muy probable que Danielle no sepa la verdad. Pudo haber crecido en México bajo un nombre falso, criada por su padre, creyendo una mentira sobre qué le pasó a su madre. Quizás le dijeron que su madre las abandonó o que murió en un accidente. No sabe que vive con el hombre que le quitó a su madre. Leandro Jiménez sigue prófugo. Nacido el 24 de septiembre de 1967, hoy tendría unos 58 años. Mide aproximadamente 1.73 metros, 5'8". Es posible que esté viviendo una vida normal en algún lugar de México o incluso haya regresado a Estados Unidos bajo otra identidad. Este no es solo un caso frío. Es una búsqueda activa de una joven que merece saber su historia. Si tienes información sobre el paradero de Leandro, o si conoces a una joven de unos 22 años en México o Texas cuya historia familiar parece tener huecos sospechosos, Sonia fue silenciada, pero Danielle todavía está ahí fuera, y Jessica todavía la espera. Número 4. Sangre en el Día de Acción de Gracias, Steven Arabello. Hay fechas en el calendario que deberían ser sagradas, días reservados para la paz, la familia y la gratitud. Pero la violencia no respeta días festivos. Nuestra siguiente historia nos lleva atrás en el tiempo, al Austin, Texas de 1995, un Austin diferente, más crudo, antes de los rascacielos de cristal. Esta es la historia de un artista cuyas manos creaban belleza con arcilla, pero cuya vida fue destrozada en un callejón oscuro, mientras el resto del país dormía esperando celebrar. Steven Arabello nació el 10 de agosto de 1965 en el condado de Travis. A sus 30 años, Steven era un hombre en una encrucijada, pero con un corazón noble. Era padre de 2 hijas pequeñas a las que adoraba. Aunque estaba separado de su esposa, Marian, mantenía la esperanza y el amor por su familia. Vivía con su madre y otros parientes en una casa en East 6th Street, un barrio con historia y carácter. Steven no era un hombre violento, era un creador. Era un alfarero experto. Trabajaba en el estudio Austin Clay Works, donde sus manos transformaban el barro en arte. Cuando no estaba trabajando o con sus hijas, se le podía encontrar en su santuario personal, un pequeño cobertizo en la parte trasera de la casa de su madre, donde pasaba horas tranquilo. Era la madrugada del Día de Acción de Gracias, 23 de noviembre de 1995. Steven había salido a beber con su hermano y un primo, celebrando la víspera del feriado. A las 2:00 a.m. lo dejaron en el callejón detrás de la casa de su madre. Steven se bajó del coche, tambaleándose un poco quizás, listo para entrar y dormir. Poco después, los registros muestran que intentó llamar a su esposa separada, Marian. Ella no contestó. Fue su último intento de conexión humana. Unas horas más tarde, un pariente dentro de la casa miró por la ventana. Vio que la luz del cobertizo de Steven estaba encendida. También notó algo más, una camioneta pick-up negra, modelo de mediados de los 80, GMC o Chevrolet, estacionada en el callejón. En ese momento no le dio importancia. El callejón era transitado y Steven solía tener amigos o estar despierto tarde. Ese pariente se fue a la cama sin saber que el asesino de Steven probablemente estaba a solo unos metros de distancia. A las 6:00 a.m., el sol de Acción de Gracias comenzó a salir. El tío de Steven salió al patio trasero, encontró la puerta mosquitera trasera abierta, y allí, colapsado en los escalones, estaba Steven. Estaba inconsciente y sangrando profusamente por heridas de arma blanca. La escena contaba una historia desesperada. Steven había sido atacado, probablemente en o cerca del cobertizo. Había luchado por su vida, sus pertenencias, incluida su identificación,
estaban esparcidas por el suelo del cobertizo, como si hubieran vaciado sus bolsillos violentamente. Herido de muerte, Steven se arrastró desde el cobertizo hasta la casa, buscando ayuda, buscando a su madre. Llegó hasta los escalones, y allí, a centímetros de la salvación, su corazón se detuvo. El motivo parecía ser un robo, pero el botín era absurdo. Solo faltaba un viejo estéreo golpeado, una vida humana cambiada por un aparato sin valor. Lo que sigue es lo que hace que este caso sea una herida abierta. Se recolectó evidencia forense en la escena. Había esperanza de encontrar ADN, huellas, algo que identificara al conductor de la camioneta negra. Pero a lo largo de los años, se reveló una verdad devastadora. La evidencia fue mishandled, mal manejada, por las autoridades. Debido a negligencia en el almacenamiento o la cadena de custodia, esas pruebas ahora son inútiles para las pruebas modernas de ADN. La llave para resolver el crimen se oxidó en manos de quienes debían protegerla. El tiempo ha sido cruel con la memoria de Steven. La casa en East 6th Street ya no existe. Fue demolida, víctima de la gentrificación de Austin. El cobertizo, el callejón, los escalones donde murió, todo ha desaparecido. Peor aún, los testigos principales se han ido. Su padre y su esposa Marianne fallecieron en 2023, llevándose su dolor a la tumba sin ver justicia. Steven Arabello fue asesinado en Acción de Gracias de 1995. Hoy, en noviembre de 2025, han pasado 30 años exactos. Sin evidencia física útil, la única esperanza es la conciencia de alguien. Alguien sabe quién conducía esa camioneta negra en el callejón. No dejes que el olvido sea el veredicto final para el alfarero. Número 5. La maldición de los hermanos Murray, Tillota Murray. A veces, desaparecer es peor que morir. La muerte ofrece un final, una tumba donde llorar. Pero la desaparición es una tortura eterna. Una pregunta que se repite cada mañana al despertar. Nuestra última historia nos lleva a Spring, Texas, octubre de 2011. Es la historia de un joven que hizo todo bien, un hermano mayor modelo, que salió a celebrar y se esfumó en la niebla del alcohol y los secretos. Pero esta historia tiene una capa extra de oscuridad, una tragedia familiar tan profunda que parece una maldición. Thomas Charles Murray Jr., conocido como Tillota, nació el 23 de noviembre de 1987. Era el mayor de 4 hermanos varones. A sus 23 años, TJ llevaba el peso de ser el ejemplo a seguir. Estudiaba negocios y psicología en la Universidad Estatal Sam Houston. No era un chico problemático. Creció en los campos de béisbol y trabajaba como árbitro umpire para las ligas infantiles locales. Sabía de reglas, de justicia y de responsabilidad. Vivía con sus primos, tenía planes y un futuro brillante. La noche del 19 de octubre de 2011, Tillota decidió relajarse después de arbitrar un juego. Salió con amigos a Oak Ridge North. Su primera parada fue el bar On the Rocks. Todo parecía normal. A la medianoche, TJ llamó a su padre. Le dijo: «No te preocupes, te devolveré tu camioneta mañana», la cual estaba usando. Hablaron de nuevo 30 minutos después. Esa fue la última vez que un familiar escuchó su voz. Después de esa llamada, TJ se movió al Rookies Sports Bar. Dejó la camioneta de su padre estacionada en el primer bar, un acto responsable para no conducir si planeaba beber más. Pero en el segundo bar, las cosas se torcieron. A las 12:45 a.m., TJ se vio envuelto en un altercado con una mujer. No sabemos los detalles, pero fue suficiente para que los guardias de seguridad lo echaran del local. TJ estaba solo, fuera del bar, en la oscuridad. Su hermano James recibió una llamada alarmante de un conocido. «T.J. está a punto de pelear. Ven a buscarlo». James y un amigo corrieron al lugar. Llegaron lo más rápido que pudieron, pero Tillota ya no estaba. A la mañana siguiente, la camioneta de su padre seguía en el estacionamiento del primer bar, intacta.
Teyota nunca volvió por ella. La búsqueda comenzó de inmediato, y pronto encontraron la única pista física que T-Joe dejó atrás. Su teléfono celular fue encontrado en una zanja, cerca de Oak Ridge North, pero no se le había caído por accidente. El teléfono estaba desarmado, la tapa trasera había sido quitada y la batería arrancada. Alguien quería asegurarse de que Teyota no pudiera ser rastreado. Alguien apagó su señal digital antes de apagar su vida. Si la desaparición de Teyota fuera lo único, ya sería terrible. Pero el destino fue cruel con la familia Murray. Mientras los padres buscaban a su hijo mayor desaparecido, la muerte vino por los menores. 10 años después de la desaparición de Teyota, el 4 de agosto de 2021, su hermano Samuel murió. Estaba jugando videojuegos con amigos cuando consumió algo que, sin saberlo, contenía fentanilo. Murió sentado, con el control en las manos. Solo 9 meses después, la tragedia golpeó de nuevo. Su hermano William, de 21 años, aceptó un reto absurdo: nadar a través del río Guadalupe y aguantar la respiración. No lo logró. Se ahogó. De 4 hijos, a los padres Murray solo les queda uno vivo. 2 están enterrados y TJ sigue siendo un fantasma. Thomas Charles Murray Jr. desapareció el 20 de octubre de 2011. Hoy, en noviembre de 2025, sigue desaparecido. La policía cree firmemente que fue víctima de juego sucio. Creen que hay personas en ese bar o en ese círculo social que saben exactamente qué pasó después de que le quitaron la batería a su teléfono. Hay un pacto de silencio, pero los pactos se rompen. Esta familia ha perdido a 3 hijos. Merecen saber dónde descansa el primero de ellos. 5 vidas. Eddie, el actor baleado en la autopista, víctima de la furia ciega. Peggy, la anciana quemada por la codicia de $200. Sonia, asesinada por un exesposo que robó a su hija. Steven, el artista apuñalado en acción de gracias cuya evidencia se perdió. Y Teyota, el hermano mayor que dejó un teléfono roto y una familia destrozada. Estas historias nos recuerdan que la vida es frágil, que un viaje en carretera, una noche en un bar o una tarde en casa pueden ser el escenario de nuestro último acto. Ellos ya no tienen voz, sus futuros fueron robados, pero nosotros seguimos aquí, y mientras recordemos sus nombres y compartamos sus historias, la búsqueda de justicia no termina. Estos crímenes siguen impunes. ¿Alguien sabe dónde está Daniel Jiménez? ¿Alguien tiene el video del asesinato de Eddie en su dashcam? ¿Alguien sabe quién se llevó a Teyota? Tú puedes ayudar. Comparte este video. Haz que estos rostros vuelvan a circular. Si te ha impactado este documental, dale un me gusta y escribe en los comentarios: Justicia para los 5. Suscríbete al canal y activa la campana para unirte a nuestra comunidad de investigación. No dejaremos de contar las historias que otros quieren silenciar. Nos vemos en el próximo misterio.